Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el módulo 4, con la segunda parte del módulo 4, trabajando con propiedades residuales y vamos a resolver el ejercicio B1, que es un ejercicio de un parcial de hace un par de años. En líneas generales todos los ejercicios B de este módulo son bastante integradores e interesantes, así que están buenos para ponerse a prueba. Empezamos por leer el enunciado, si les parece. Dice que una corriente isobutano a una presión de 1 bar y 300 Kelvin se comprime adiabáticamente hasta alcanzar una presión de 8 bar y una temperatura de 370 Kelvin. En primer lugar, nos piden calcular la variación de entropía del gas real. Y para ello nos piden que apliquemos las correlaciones generalizadas de Lee y Kessler para cualquier cálculo. En segundo lugar, nos dicen que alguien del área de procesos estima, luego de hacer cálculos, que la temperatura mínima que podría alcanzarse en la descarga del compresor es de 363 Kelvin y nos piden confirmar si dicha estimación es correcta o no. En tercer lugar nos piden calcular el rendimiento adiabático del compresor y por último hay algunas preguntas más conceptuales, una que nos pregunta por qué la variación de entropía residual es menor que cero y en el último caso nos piden representar en un diagrama TS las condiciones de operación de los puntos A y B. Abajo del enunciado incluí algunas imágenes de compresores de gas industriales para que tengan una noción un poco de cómo pueden lucir. Sí, ya hemos hablado algo de esto en el módulo teórico de balance de energía, pero para retener un poco estas imágenes en la cabeza, sobre todo cuando después vamos a reducir el compresor a un esquema como este que ahora vemos en pantalla. Eh, Fíjense que hasta aquí el ejercicio parece simple en cuanto al enunciado. Simplemente estamos analizando un compresor, no hay muchos volúmenes de control posibles a analizar. Ya sabemos que el compresor es una máquina que requiere potencia para funcionar, es decir, nosotros le vamos a entregar energía en forma de trabajo de eje y esa energía mediante la conversión en el eje del compresor y luego en sus álabes o independientemente del tipo de máquina que sea, si sea centrífugo, sea reciprocante, se va a producir una transferencia de esa energía del eje hacia el fluido, ¿sí? Y entonces sabemos que el compresor va a mover isobutano y conocemos las condiciones reales, ¿no? De carga y de descarga. En la succión tenemos 1 bar y 300 Kelvin y en la descarga tenemos 8 bar y 370 Kelvin. Y nos piden modelar todas las propiedades termodinámicas del fluido, no solo las propiedades PVT, o sea, las PVT en primer lugar y en segundo lugar cualquier otro cálculo térmico o de entropía, según las correlaciones generalizadas de Lee-Kessler, ¿sí? En la parte inferior elegí incluirles ahí el nombre del paper en el que Lee y Kessler presentaron sus correlaciones, ¿sí? Por si lo quieren buscar, y un pequeño extracto en el que hay una especie de relato sobre cuál fue el procedimiento que utilizaron para realizar sus correlaciones. No me voy a detener en esto porque es tema de la teórica, pero eh, desde ya si quieren consultarlo está ahí disponible, ¿sí? Se puede encontrar online eh, en forma bastante simple. Y desde ya que así como conocemos las condiciones de operación del compresor, siempre tenemos que asumir que las propiedades de la sustancia también son un dato del que disponemos. Entonces, dado que se trata de una sustancia pura, agarré el libro de Smith y fui a buscar en los apéndices todas las propiedades críticas, un poco intuyendo que las vamos a precisar para la resolución del ejercicio. Me traje en una tablita la temperatura crítica, la presión crítica, el Z crítico, el factor acéntrico y también un polinomio de la capacidad calorífica del isobutano como gas ideal en función de la temperatura, ¿sí? Bien, entonces les propongo para empezar analizar el problema desde el punto de vista de los balances de masa, energía y entropía, un poco para repasar algunos temas que nos pueden haber quedado pendientes de entropía o de energía. Desde ya, como siempre, vamos a analizar al compresor en el estado estacionario, ¿sí? Y acá yo he tenido charlas, al menos con mi grupo, sobre qué es lo que representa el estado estacionario y por qué eh, es una suposición típica y un poco qué es un estado transiente en contraposición al estado estacionario que siempre analizamos. Y aquí les invito a mirar, a seguir este link que es de una turbina en realidad, pero es de un encendido, de un arranque
de una turbina que llega a un estado estacionario, alrededor creo que del minuto del video, y luego se para, ¿sí? Para que ustedes visualicen a qué nos referimos cuando hablamos de estado transiente, que podría ser esta puesta en marcha o esta parada, y el estado estacionario son esos minutos en los que nosotros en el video escuchamos que la máquina está haciendo un ruido constante, parejo, y que está en un punto de operación, ¿sí? Eh, Nada, para que se diviertan simplemente, o para que vean también otro equipo de estos funcionando, ¿sí? Eh, Como nota, en algún momento del video aparece alguien sin ningún elemento de protección, lo cual demuestra que no es muy profesional el video, pero aparece una persona sin siquiera un casco, ¿sí? Eso es algo que yo lo miro con mis ojos de ingeniero químico y me llama la atención, ¿sí? Pero bueno, en fin, arranquemos. Desde el punto de vista del balance de masa, no vamos a obtener más información más que el flujo másico entrante es igual al flujo másico saliente. Desde el punto de vista del balance de energía, ustedes ya deberían tener en la cabeza el balance de energía para un compresor. Y como el enunciado mismo nos dice que el compresor va a ser adiabático, directamente sabemos que la potencia que recibe el compresor será igual a la variación de entalpía, digamos, que tenga el fluido. Dicho en palabras simples, desde ya que estamos viendo un compresor adiabático en un estado estacionario. Y por último, si quisiéramos plantear el balance de entropía, como el compresor es adiabático no tendríamos un término de Q sobre T, pero como no sabemos si la máquina si el proceso es reversible o no, es decir, no sabemos la eficiencia de la máquina, podemos decir que la generación de entropía no necesariamente es igual a cero, ¿sí? Entonces así nos quedaría el balance de entropía para el compresor adiabático en el estado estacionario. Y acá aparecerían los dos casos posibles, ¿no? Con los cuales ya hemos trabajado en la guía de entropía. Por un lado, si el compresor tuviera una evolución reversible, esa condición, sumada a la condición de adiabaticidad que ya habíamos impuesto, va a resultar en que el proceso sea isentrópico y entonces ese balance de entropía se transformará en que al ser la entropía general igual a cero, la entropía en la entrada es igual a la entropía en la salida para esa evolución reversible, ¿sí? Y por el otro lado, si el compresor fuera, o digamos, experimentara una evolución irreversible, ¿sí? Sabemos que la condición de adiabaticidad no implica un proceso isentrópico y por lo tanto nos quedaríamos con el balance de arriba. Y fíjense que la única diferencia que hago a nivel del balance de energía es, en el caso de la evolución real, llamarlo potencia real y entalpía de salida, podríamos ponerle real o no. Y en el caso de la evolución reversible, estoy llamando potencia reversible y entalpía de salida reversible, ¿sí? Y desde ya que vinculando estas dos posibles evoluciones, va a aparecer el concepto de eficiencia isentrópica o adiabática, ¿sí? Que en el caso del compresor tendrá una forma, en el caso de la turbina tendrá otra, pero sabemos que relaciona eh, la potencia real o irreversible respecto de la del proceso reversible, ¿sí? Y como comentario, fíjense que ahí apareció en el slide, en el caso de la evolución real, las condiciones de salida serán la presión 2 y la temperatura 2, que son las del enunciado, mientras que en el caso del compresor reversible, dado que este equipo es un compresor y nosotros queremos que salga a la presión 2, porque el objetivo del compresor es levantarle la presión de alguna forma al fluido, entonces en el proceso reversible la presión de salida va a ser la misma, y en todo caso esa eficiencia la vamos a ver en una diferente temperatura respecto a la evolución real, ¿sí? No sé si lo llegan a interpretar, pero espero que durante el ejercicio lo puedan internalizar un poco más. Avancemos, así nos metemos de lleno en el ejercicio. Pero quería terminar de hacer este planteo para cubrir con las herramientas que tenemos o que hemos aprendido todos los posibles análisis para todos los casos de este equipo. Bien, entonces ahora sí, vamos al ítem A, en el que teníamos que calcular la variación de entropía del isobutano como un gas real modelado con Lee Kessler entre la succión y la descarga. Entonces la pregunta es simple, o sea, nos están pidiendo calcular para la evolución real el delta S, que sabemos que es igual a S2 menos S1. Sin embargo, la dificultad está en que el isobutano ahora sabemos que se comporta en este proceso como un gas real, ¿sí? Entonces, si recordamos la definición de propiedad residual, como la diferencia entre el valor de la propiedad real menos el valor de la propiedad como gas ideal, y reordenamos, entendemos que
aplicado al caso de entropía, podríamos calcular cada una de esas entropías, S2 o S1, como la entropía en ese estado para el gas ideal, más la entropía en ese estado residual. Entonces la conclusión, simple, pero para ir paso a paso, es que si logramos calcular la entropía del gas real, tanto en la condición de succión como en la condición de descarga, para el proceso real, vamos a poder obtener la variación de entropía del gas real en el proceso real, ¿sí? Y para esto vamos a utilizar la metodología de las propiedades residuales, ¿sí? Entonces vamos a calcular la entropía de la sustancia real, del gas real, con dos componentes. Una que va a contener la entropía del gas ideal y otro término que va a ser el residual y que va a depender del modelo, ¿sí? Bien, entonces recordemos cómo calcular la propiedad de entropía del gas ideal, ¿sí? Esto es algo que ya venimos haciendo desde hace un par de módulos. Ahora, como ya hemos visto relaciones termodinámicas, en realidad podríamos escribir o hacerlo un poco más sistemático, partir de la definición de diferencial S o de una escritura de S como S de T y de P, mediante las relaciones de Maxwell, trabajar un poco esa expresión, llegar a una expresión diferencial de la entropía, que es la expresión con la que ya trabajábamos, pero que antes aplicábamos al gas ideal directamente, entonces como que solíamos partir del resultado. Llegamos a la misma expresión porque la derivada de B respecto a T a P constante, como estamos calculando la propiedad de entropía del gas ideal, será igual a ese cociente de R sobre P. Y simplemente integrando, ¿sí?, entre dos límites, y fíjense que acá estoy poniendo la entropía en un estado que es T0 y P0, que será la entropía de referencia, ¿sí? Luego, como siempre vamos a calcular diferencias, ese valor no importa, y muchas veces directamente utilizamos que a una temperatura de 0 Kelvin, la entropía es igual a 0, ¿sí?, en función del tercer principio. Entonces hasta acá no debería haber nada nuevo, simplemente elegí escribir la expresión de la entropía del gas ideal incluyendo el término de entropía de referencia porque muchas veces suele generar alguna confusión, pero para que vean la expresión escrita de esta forma, que en alguna condición puede ser de utilidad, ¿sí? Entonces hasta aquí nada nuevo. Vayamos entonces por las propiedades residuales, si les parece. Hagamos un breve repaso de cómo dedujeron en la clase teórica expresiones para la entropía residual, ¿sí? Por ejemplo, podríamos partir de la definición de G, de la energía libre de Gibbs, como H menos TS. Podríamos reordenar para dejar en forma explícita la entropía residual. Desde ya que del primer al segundo paso simplemente hay una relación lineal, o sea, podríamos escribir la misma definición de G, pero para el gas ideal, y si hacemos la diferencia, obtenemos la misma relación, pero en términos de propiedades residuales, ¿sí? Luego recordemos cómo calcular G residual, ¿sí?, a partir de su expresión diferencial. Llegamos a esta expresión de z-1 sobre p diferencial p entre 0 y p. No voy a profundizar en esto porque considero que son temas de la teórica. También conocemos esta relación fundamental para la entalpía residual, que se puede deducir también de una expresión diferencial de G, ¿sí? Por favor, les pido que sepan deducir estas dos expresiones porque muchas veces uno intenta recordarlas de memoria y sinceramente no es del todo útil eso. Así que repitan el procedimiento de deducción de las dos fórmulas un par de veces y créanme que después de eso se van a sentir más confortables. Y ahora volviendo a la expresión anterior, es decir, a la que habíamos escrito en la segunda línea, y reemplazando por estas últimas dos expresiones, es decir, por la expresión de H residual sobre RT y la de G residual sobre RT, obtenemos esta expresión general para la entropía residual que fíjense que depende de Z, ¿sí? En este caso particular vamos a utilizar la correlación de Lie y Kessler, que está presentado como una correlación generalizada de tres parámetros del tipo Pitzer, por lo tanto uno podría escribir una correlación genérica del tipo Pitzer, Z0 más omega Z1, introducirla en la expresión general para entropía residual que obtuvimos arriba, y obtendríamos esta expresión, ¿sí?, que Lie y Kessler presentaron en forma de tabla en el paper que yo les mencionaba al principio, y en forma de dos componentes. Una que llaman SR0 sobre R y otra que es SR1 sobre R, ¿sí? Y entonces queda una expresión que tiene la forma de las correlaciones del tipo Pitzer con el factor acéntrico para calcular la entropía residual. Recuerden que conocíamos las condiciones en la succión y en la descarga, por lo tanto podemos calcular las temperaturas reducidas en la succión y en la descarga, y con esta información podemos ir a las tablas de Lie y Kessler para buscar los valores de
SR0, SR1 y con esos valores calcular SR a la temperatura 1 y presión 1 y SR a la temperatura 2 y presión 2. También esto es algo que han trabajado en la guía anterior, en el módulo 3, al menos con las tablas de Z, de Z0 y de Z1 de Lee Kessler. El procedimiento es similar, las tablas son similares, fíjense que también tienen las mismas regiones, fíjense los cambios de valor, vean los valores en cursiva, todo eso son temas que debieran tener bien presentes, o sea, sepan manejar con claridad las tablas de Lee Kessler, utilicen las sesiones prácticas si tienen alguna duda al respecto, pero vamos a tratar de mostrar al menos para uno de los dos puntos cómo calcularíamos los valores de entropía de SR0 y de SR1 realizando una interpolación doble. En primer lugar con las temperaturas y presiones reducidas, fíjense que nos damos cuenta en qué región se encuentra el valor que nosotros buscamos, pero entendemos que nuestro valor de temperatura reducida 0,735 está entre 0,7 y 0,75 y nuestro valor de presión reducida 1, 0,027, está entre las dos primeras columnas. Entonces hay distintas estrategias. Yo directamente voy a ir por una interpolación lineal doble. Me refiero a distintas estrategias porque en algún caso, si los valores estuvieran un poquitito más cerca de los valores de las columnas o de las filas, tal vez los podríamos aproximar directamente. Justo en este caso son valores bien centrales y el rango entre 0,01 y 0,05 es significativo, es decir, como que se multiplica por 5. Por lo tanto, considero necesario realizar la interpolación doble, ¿sí? Pero decía que había distintos procedimientos porque uno podría interpolar primero entre filas y después, o primero entre columnas y después entre filas, o primero entre filas y después entre columnas. Fíjense que yo acá primero obtuve los valores en naranja, es decir, primero interpolé entre las filas y después interpolé entre las columnas, siempre con la misma expresión, ¿sí? Un chequeo rápido que uno tiene que realizar en todos los casos es ver que los valores que haya calculado en la interpolación, recuerden que la interpolación lineal no es otra cosa más que trazar una recta entre los dos pares de valores que uno dispone y por lo tanto los valores siempre tienen que estar en ese rango, es decir, no podría haber obtenido al realizar por ejemplo la primera interpolación en la tabla de la izquierda, no podría haber obtenido un valor que no haya estado entre 0,018 y 0,015, ¿sí? Acá también justo importa el signo, pero digamos, presten atención al menos a esos chequeos simples porque si bien la interpolación es un cálculo sencillo, muchas veces uno puede llegar a cometer algún error eh, y al menos ese tipo de verificación no requieren de mucho tiempo, ¿sí? En fin, haciendo la interpolación doble en la tabla de SR0 y en la tabla de SR1, obtuve un valor para S1 residual sobre R desde ya, utilizando el valor de factor acéntrico de 0,181 y obtuve ese valor que muestro en pantalla. Repitiendo el mismo procedimiento, obtuve valores equivalentes o los valores para la entropía residual en la condición de descarga, ¿sí? Y ahora volvamos a la expresión de delta S que habíamos deducido al principio. Dijimos que íbamos a calcular el delta S con la metodología de las propiedades residuales. Dijimos que sabíamos calcular la entropía en la condición 1 o en la condición 2 como gas ideal y dijimos que la sabíamos calcular también en cuanto a la contribución residual. Entonces acá simplemente reescribí el delta S como un delta S de gas ideal más un delta S residual. Realizamos el cálculo para el gas ideal, que es la integral simple, sí, con una capacidad calorífica en función de la temperatura, pero conocemos los límites de integración, así que se vuelve bastante sencillo. Muestro ahí la tabla con los resultados del cálculo de residuales, de la correlación de Lee y Kessler. Y finalmente, haciendo la suma de los dos deltas, obtuve un valor de delta S de 3.224 Joule sobre Kelvin gramo mol, ¿sí? Y la única conclusión posible es que se trata de un proceso real y que el resultado al menos pareciera ser posible por el signo del resultado que obtuve. Si tienen alguna duda, vuelvan al balance entropía para ver por qué digo esto, ¿sí? Y lo estoy diciendo básicamente porque había una relación entre el delta S y el S generado para el balance de entropía del compresor adiabático, ¿sí? Vuelvan unos slides más atrás si les queda alguna duda. Continuemos entonces con el ítem B.
El ítem B probablemente sea el más difícil del ejercicio y de nuevo, si es la primera vez que se encuentran con el ejercicio, les propongo que traten de resolverlo, que traten de pensar la respuesta a este ítem antes de ver esta solución, porque era la mayor dificultad a la hora de resolver este ejercicio, ¿sí? En este ítem había una persona del área de ingeniería de procesos que había calculado un valor de 363 Kelvin y que decía que dicho valor era la temperatura mínima que se podía obtener en la descarga del compresor. Entonces, yo aquí ya fui directamente a la conclusión. ¿Por qué? Porque representé en un diagrama TS o hice un zoom en el diagrama TS y solo estoy mostrando dos isobaras, una de presión 1 y una de presión 2. Imagínense que el punto inferior, el punto 1, se corresponde con la temperatura 1 y presión 1, por lo tanto es la succión. Y estoy mostrando dos evoluciones, ¿sí? La evolución en línea punteada es la que sube recta, es decir, a entropía constante, hacia el punto 2'. Se trata de la evolución isentrópica. Y la evolución que va hacia la derecha, en una línea continua, se trata de una evolución real cualquiera. Nosotros sabemos que, en función de lo que dijimos antes y del balance de entropía que planteamos, cualquier evolución real va a estar hacia la derecha del punto de 2', ¿sí? Del punto de salida de la evolución isentrópica. Y por lo tanto, cualquier punto que esté a la derecha, como la isobara, como ustedes ya conocen, tiene esa pendiente positiva, se va a corresponder con una temperatura de salida mayor, ¿sí? Sé que no es simple, pero de nuevo, les propongo al menos retener este esquema. Si tienen alguna duda, lo podemos seguir charlando en las sesiones en vivo. Pero la conclusión es que en el proceso isentrópico el trabajo requerido por el compresor es mínimo, ¿sí? Hay distintas formas de demostrar esto. Tal vez esta frase que elijo mostrarles acá es el enfoque de muchos textos en los que los procesos isentrópicos están asociados a trabajos mínimos o trabajos máximos según el tipo de equipo, ¿sí? Para este caso, para la evolución isentrópica, la variación de entropía desde ya es igual a cero, como bien probamos antes, y la temperatura es la temperatura mínima posible en la descarga para la compresión entre el estado 1 y el estado 2. Es decir, como decíamos antes, cualquier evolución real entre la presión 1 y la presión 2 partiendo de la temperatura 1 va a terminar a una temperatura que sea mayor a la 2', porque va a ser un punto que va a estar más hacia la derecha sobre la isobara presión 2. Y ahí tal vez hay otra cosa que les puede hacer ruido o que pueden no ver con tanta claridad, y es eso que yo les comentaba al principio del ejercicio. La presión 2 es una restricción del sistema en el sentido de que la presión de descarga del compresor es una variable que yo estoy controlando durante la compresión. Es decir, yo quiero alcanzar la presión 2 en la descarga. Esa condición no puede cambiar entre el proceso isentrópico y el proceso real. En todo caso, lo que puede cambiar es la temperatura de descarga, que es una variable que no controlo directamente con el proceso de compresión, sino que es una consecuencia del aumento de la presión, ¿sí? Bien, entonces la pregunta que nos hace el enunciado se puede traducir, ¿sí? En otras palabras, preguntarnos si la temperatura mínima es 363 Kelvin es equivalente a preguntarnos si el delta S, cuando la temperatura de descarga es de 363 Kelvin en lugar de la T2 dato, es igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para resolver este ejercicio? Y en principio hay que calcular el delta S, al igual que hicimos en el ítem A, pero ahora la temperatura 2 va a ser igual a 363. Aquí había otra dificultad clásica que recuerdo cuando uno como estudiante intentaba abordar el ejercicio, y es una que sinceramente desde la práctica parece extraña, pero desde la postura del estudiante puede ser bastante natural, y es que había una tendencia a querer responder en forma afirmativa independientemente del valor de 363. Y no digo en forma afirmativa en cuanto a qué resultado queríamos obtener, simplemente en cuanto a que había una tendencia a querer obtener el valor de temperatura mínima, es decir, si uno había entendido que la temperatura mínima iba a ser cuando el delta S sea igual a cero, hay una tendencia a querer calcular cuál es la temperatura que hace que ese delta S sea igual a cero. Ahora recuerden que acá estamos trabajando con una expresión que no se puede resolver en forma analítica, porque ese delta S, si uno igualara esa expresión de abajo a cero, el término de la izquierda, el corchete de la izquierda, tal vez sí lo podríamos resolver en forma analítica, que era lo que hacíamos cuando trabajamos con gases ideales, pero el término de la derecha, en este caso,
se trata de valores que vamos a obtener de una tabla. Entonces, si uno quisiera resolver esto y obtener cuál es la T2 tal que el delta S es 0, se encontraría en un problema que no tiene resolución analítica, para el cual tendríamos que utilizar algún método numérico, que desde ya implicará alguna iteración o algún método de aproximaciones sucesivas, pero en el medio tendríamos que ir a consultar una tabla. De nuevo, si no plantearon el ejercicio, les propongo que detengan acá, que traten de resolverlo y que luego vuelvan a ver la solución si es que continúan con alguna duda, ¿sí? Pero creo que el mayor valor de este ejercicio es tratar de resolverlo por sí mismos. Entendido lo anterior, la realidad es que el problema es igual al del ítem A, pero ahora cambiamos la temperatura de descarga. Yo, en contraposición a lo que les decía antes, en lugar de buscar la temperatura que hace que el delta S es 0, voy a tratar de ver a qué valor o qué valor de delta S obtengo cuando calculo con una T2 igual a 363. Entonces, repetí todos los cálculos, simplemente cambiando la temperatura de salida. Fíjense que le puse 2S porque muchas veces acompañamos con una S a las condiciones de la salida isentrópica, ¿sí? También en otras ocasiones probablemente hayamos escrito 2rev, por ejemplo. De nuevo, retenga que solo cambia la T de descarga y por lo tanto solo tuve que recalcular la fila o los valores que están en rojo. Recalculo el delta S y obtengo un valor que es 1,16 por 10 a la menos 2 y que en realidad yo estoy asumiendo que es bastante similar a 0. Es decir, ese sería el nivel de error que estoy teniendo al hacer la suposición de que 363 es la temperatura mínima. No obtengo un 0 rotundo, ¿sí? Sino que obtengo un valor bastante parecido a 0, pero que es del orden de 10 a la menos 2, y eso a mí me lleva a decir que la aproximación realizada es razonable. Y entonces voy a validar la aproximación hecha por la persona de ingeniería de procesos y voy a afirmar que la temperatura mínima de salida de la compresión entre P1 y P2 es 363 Kelvin. Vamos entonces al ítem C, donde tenemos que calcular el rendimiento adiabático del compresor. Me traje también el grafiquito de la evolución en el diagrama TS para que lo tengamos bien visto y un poco para también transmitirles la idea de que es bastante natural o dentro de nuestro aprendizaje, así como los balances de masa, de energía y entropía son nuestro primer acercamiento a cualquier problema, es decir, siempre planteamos los balances antes de siquiera entender de qué máquina hablamos o de qué proceso hablamos, siempre vamos a mirar los sistemas o los sistemas de interés desde un punto de vista de los balances, que de alguna forma quiere decir desde el punto de vista del principio de conservación de la materia, del principio de conservación de la energía y del segundo principio. Pero también vamos a utilizar mucho los diagramas. Es decir, va a ser bastante habitual que cuando veamos en el futuro un diagrama o un proceso, por ejemplo, un ciclo de potencia, o veamos un ciclo frigorífico, o veamos una evolución como una compresión, como una expansión en una turbina, una expansión en una válvula, en fin, cualquier otro proceso lo vamos a visualizar en un diagrama TS. Volvamos entonces al cálculo del rendimiento adiabático, ¿sí? La definición del rendimiento adiabático ya la conocemos. Del balance de energía podemos llegar a esa expresión que escribo ahí. Como punto clave, les pido que presten atención porque también es una confusión que muchas veces surge y por esto, simplemente por una cuestión de términos, tanto la evolución real, es decir, la evolución irreversible, como la evolución reversible, son evoluciones de un gas real, porque el isobutano lo vamos a modelar como un gas real. En las dos evoluciones, en la evolución isentrópica y en la evolución real. Es decir, diferencien y entiendan que por un lado está el tipo de proceso, que puede ser reversible o irreversible, por ejemplo, y por otro lado está el modelo de fluido. Es decir, los dos primeros eran algo así como modelos de procesos. Un proceso real, un proceso isentrópico,
Y por el otro lado están los modelos de fluidos, es decir, un modelo de gas ideal, un modelo de gas real o un modelo de sustancia en general. Y por lo tanto, puede haber un gas ideal experimentando una evolución real o un gas real evolucionando en forma isentrópica. ¿Sí? Presten atención, tal vez un poco en los ejercicios de entropía ustedes realizaban estos cálculos, pero para gases ideales son los mismos cálculos que hicieron en la guía de entropía, en los ejercicios de ciclo Brighton, pero con gases reales. Entonces traigo las dos expresiones de balance de energía que habíamos planteado en uno de los primeros slides. La primera fila es la potencia requerida para la evolución real entre el estado 1 y 2, y la segunda expresión nos permitiría obtener la potencia reversible, es decir, el trabajo en la evolución isentrópica, que sabemos que es el mínimo posible para la compresión del gas entre los estados 1 y 2. Ese estado 2 ahora lo llamaremos 2 Rev o 2S. Bueno, y al igual que con la entropía, podemos volver a la definición de propiedad residual y sabemos que vamos a calcular la entalpía de esta sustancia real como la suma de la entalpía de esa sustancia como gas ideal más la entalpía residual. La entalpía del gas ideal se puede calcular con la expresión de arriba, que es simplemente la integral de Cp como gas ideal diferencial T. Nuevamente estoy partiendo del diferencial H como Cp diferencial T y lo integro entre T0 y una T o P genérica, y por lo tanto retengo ese término que se corresponde con la referencia, ¿sí? Ese primer término que es la entalpía a T0 y P0. La expresión de abajo es la relación en derivadas parciales entre G residual y H residual de la cual hablábamos al principio. No voy a profundizar en esto de nuevo. Si tienen alguna duda, vuelvan a la teórica, pero siempre es importante que sepan de dónde deducir esta última expresión. Pero entendiendo que de estas dos expresiones podemos calcular los dos términos y que por lo tanto estamos en condiciones de calcular las entalpías para cualquiera de las dos evoluciones. Vamos entonces al cálculo, ¿sí? Les propongo por un lado pensar o escribir la expresión para el cálculo de la potencia real y por el otro escribir las expresiones para el cálculo de la potencia en el caso reversible. Simplemente lo único que cambia es que en vez de T2 escribo T2S y en vez de H2 escribo H2S. Un poco repasando también el trabajo de Lee y de Kessler, recordando que se trataba de una correlación del tipo Pitzer. Obtenemos la expresión de abajo y de nuevo podemos ir a las tablas de Lee y de Kessler para obtener estas dos partes o estos dos términos que nos van a permitir calcular el cociente entre la entalpía residual y el producto R por T crítica. No se olviden del R por T crítica, muchas veces uno se olvida. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a las tablas de HR0 sobre RT crítica y HR1 sobre RT crítica y repetimos el procedimiento de antes. Las presiones y temperaturas reducidas son las mismas. Hacemos la doble interpolación en cada una de las tablas y les muestro, por ejemplo, todos los valores intermedios para calcular H1 residual sobre RT crítica. Tendrán que repetir ese procedimiento para la condición 2 y luego desde ya para la condición 2 para el caso isentrópico. Obtuve esos valores para los delta H y por lo tanto pude calcular la eficiencia del compresor obteniendo un valor de aproximadamente 89-90% de eficiencia isoentrópica o adiabática. Si no lo recuerdan, vuelvan a la guía de entropía para entender en qué se diferenciaba esta eficiencia de, por ejemplo, la eficiencia térmica, ¿sí? La eficiencia de Carnot. Recuerden que acá eso no tiene nada que ver, se tratan de dos eficiencias diferentes, por lo tanto esta eficiencia no está limitada a una eficiencia de Carnot ni nada de eso, simplemente lo aclaro por si alguien tiene alguna duda al respecto. Resuelto entonces el ítem C, nos queda solo los ítems D y E, que de nuevo
En realidad son bastante conceptuales, por lo que les propongo que los discutan, los piensen y los consulten en las sesiones. El E ya lo hemos resuelto en el sentido de que nos piden representar en un mismo diagrama las condiciones de operación de los puntos A y B. Y respecto al D, es una pregunta bastante simple, no hay mucho concepto detrás, o hay un concepto, pero es bastante breve, quiero decirles, no le den tanta vuelta, pero simplemente la consulta es por qué la entropía residual da menor que cero y que lo traten de justificar en un diagrama TS. Entonces lo que yo les propongo es que ustedes traten de imaginar en ese diagrama TS en qué región de ese diagrama TS esa sustancia se parece más a un gas ideal, ¿sí? Desde ya les estoy poniendo un poco la solución en pantalla, pero traten de pensar en eso y a partir de ahí uno simplemente a nivel cualitativo, no es necesario hacer ningún cálculo, puede mostrar por qué la entropía residual es menor que cero. Hemos terminado el ejercicio. El ejercicio sé que tiene bastante peso desde lo numérico, al menos el trabajo con las tablas de Lee-Kessler, hasta que uno se acostumbra puede llevar un poquito de trabajo, pero tiene mucho concepto. El ítem B es clave, es fundamental entender a qué nos referimos con esa temperatura mínima del proceso. Traten de pensar lo mismo para una evolución en una turbina, ¿sí? Traten de pensar entonces de relacionar esos dos conceptos de potencia mínima o de temperatura mínima en la descarga para el caso del compresor. Repasen también o siéntanse cómodas y cómodos con los balances que planteamos, que son simples, pero fíjense que nos permitieron cubrir un montón de los conceptos que habíamos visto hasta ahora. Y por último, retengan y presten mucha atención al ítem C, al que acabamos de resolver, donde nos liberamos de esos cálculos que hacíamos antes que eran solo para gases ideales y calculamos potencias para evoluciones reales y para evoluciones reversibles para un gas real, ¿sí? Quédense también con esta noción que les dije, no confundan modelos de sustancias con modelos de procesos o tipos de sustancia con tipos de procesos. Muchas veces uno tal vez un poco por hablar rápido o por hablar llano dice o llama proceso ideal al proceso isentrópico o al proceso reversible y eso sé que puede generar alguna confusión porque ustedes dicen nuevamente la palabra ideal y tal vez lo conectan con el gas ideal, pero fíjense que acá estamos modelando el comportamiento de una sustancia real por un lado y sabemos que, o en este caso nos proponen utilizar el modelo de Lee-Kessler y a partir de ahí hacer cálculos, en este caso sobre un compresor, pero sabemos que ese compresor, aun cuando la sustancia esté modelada como gas real, puede ser analizado desde el punto de vista del proceso real o desde el punto de vista del proceso isoentrópico, ¿sí? O reversible. Es decir, no tiene nada que ver que el gas sea ideal con que el proceso sea isentrópico o lo contrario, ¿sí? Me puse un poco insistente en esto, pero porque siento que es importante que retengan eso en sus cabezas, así que por cualquier consulta quedo a disposición en el campus o desde ya aprovechen para consultar este ejercicio integrador en las sesiones en vivo. Hasta luego y seguimos la próxima.